Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esperamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Y lo que ya escucharon ustedes también. ¿Cuál es nuestro concepto de la mundanalidad? De un cristiano mundano. Cuando yo era más joven, muchas veces, o a veces se escuchaba comentarios como, bueno, él es un hermano mundano, ella es una hermana mundana. Y yo me imagino que cada persona que hacía ese comentario tenía algún concepto de cómo es un hermano mundano. No sé si tengamos pues una criteria o algunos factores que usamos para decir, fulano es un hermano mundano o no. Pero me gusta el comentario de un comentarista que escribiendo sobre Santiago capítulo 4, donde Santiago advierte contra hacer una amistad con el mundo. Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y ese hermano haciendo ese comentario dijo que es ser mundano o la mundanalidad, él dijo, es el amor que Dios aborrece. Se lo repito, el amor que Dios aborrece. Parece como una contradicción o tal vez un enigma, algo difícil de entender, pero lo que él está diciendo es que cuando uno ama al mundo, ese amor es el amor que Dios aborrece. Dios que es amor, aborrece el amor por el mundo. Hemos estado hablando acerca de los tres enemigos. Ya hablamos acerca del enemigo que es el diablo y hablamos de la armadura de Efesios capítulo 6 que Dios ha provisto para que podamos estar firmes, no vacilantes, sino firmes contra las acechanzas del diablo. Hablamos también acerca de la carne. Ese enemigo interno, ese enemigo que tenemos por adentro, que siempre está luchando, que siempre quiere hacer su voluntad, y que hay una provisión para ese enemigo que dice la Escritura, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero aquí tenemos otro enemigo, el tercer enemigo, que es el mundo. Otra vez, para comenzar rápidamente, tenemos que definir qué quiere decir cuando decimos el mundo. Yo creo que todos sabemos que la Biblia emplea la palabra mundo de diferentes formas. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, el Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Obviamente, allí se refiere a las personas, no tanto a la planeta, no tanto al sistema, o definitivamente no al sistema, sino a las personas. Entonces, a veces, la palabra mundo se refiere a las personas y el contexto es lo que determina lo que quiere decir.
A veces la palabra se refiere pues a este mundo, a la planeta. Pero obviamente en este contexto se refiere a un sistema que es en contra de Dios. Y usted puede ver que algunos teólogos nos enseñan que ese sistema empezó ahí en el libro de Génesis en contra de Dios, el sistema del mundo. Entonces, abarca e incluye todo lo que es en contra de Dios. Entonces, es lo que es el mundo. Ahora bien, ¿cuál es nuestra relación o asociación con el mundo? ¿Cuál es nuestra asociación con el mundo? En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo hace una oración única. A veces le dicen su oración como sumo sacerdote, la oración sumo sacerdotal. Y el Señor Jesucristo está por irse de este mundo después de ir a la cruz, pero a vista de su salida está orando a favor de los suyos, a favor de los discípulos. Y algo que nos debería conmover es cuando Cristo está orando por los suyos, casi al final, Él dice que no solo oro por esto, sino por los que van a creer por ellos. O sea, a mí me encanta pensar que el Señor Jesucristo en su omnisciencia, Él pudo ver a todos sus creyentes de todos los tiempos y Él pudo orar aún por nosotros, hermanos. Pero ahí en ese capítulo, Él está rogando al Padre, Él está orando por ellos y Él dice que están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero ya no son del mundo. Entonces, hermanos, cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos salvos, ya no somos de este mundo. Sí estamos en el mundo. Y la ilustración muy sencilla que se ha puesto muchas veces es la de un barco. Que el barco está en el mar. Yo creo que estamos cerca del mar, no sé, estoy, como dicen en México, norteado, pero no sé por dónde, pero creo que estamos cerca del mar. Uno está, por ejemplo, por decirlo así, en el mar, pero el mar no debería estar en el barco, en uno mismo. Es nuestra posición, es nuestra asociación. Claro que sí, estamos en el mundo, pero el mundo no debería estar en nosotros. Hay otros pasajes que quiero mencionar. Y la verdad es que el mundo no conoce al creyente. Dice Juan en esta misma carta, más adelante en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos entiende, no nos conoce, porque no conoció el mundo a Cristo. Pero es más, en el mismo capítulo, más adelante en el versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo aborreció a Cristo. El mundo a Cristo le dio una cruz, lo crucificaron. Y por lo tanto el mundo aborrece a los creyentes, a los seguidores del Señor Jesucristo. El mundo nos aborrece. Pero llegando aquí a nuestro pasaje, vemos algo interesante. Allí en el versículo 15, donde comenzamos la lectura, Juan dice, no ames al mundo. Hay dos cosas que quiero ver en esta expresión. La primera
es que existe la posibilidad de que como un creyente podamos amar al mundo. Es posible. Es posible que haya una atracción. Es posible que tengamos afecciones por el mundo, que amamos el mundo. Es una realidad, es una posibilidad. Y Juan lo reconoce aquí y él está instruyendo, está enseñando a los hermanos, a los que él consideraba sus hijos en la fe. Y él les está diciendo, no amen al mundo. Entonces, lo primero es que, hermanos, tenemos que reconocer que es algo posible. Es algo que puede suceder lentamente. Hablando de una relación, normalmente, no sé si ustedes creen en el amor a primera vista, pero normalmente no sucede así de golpe. Hay algo de atracción que comienza, ¿verdad? Algo que a uno le llama la atención y van desarrollando esa relación y terminen por amarse. Puede suceder también con el mundo. Puede comenzar con algo de atracción. Lo segundo que quiero resaltar aquí en esa pequeña expresión, no ames al mundo, es algo de la gramática. Ahora, yo sé que es el domingo por la tarde y todos estamos muy cansados, pero yo creo que este punto es muy sencillo. Los que estudian la gramática dicen que cuando se unen un negativo, o sea, la palabra no, y un imperativo, entonces está aquí en vosotros. Yo batallo suficientemente con el español normal, mucho más con vosotros, pero no améis o no amen, si hablamos de ustedes, no amen o de nosotros, no amemos, es un imperativo. No amemos, no amen. Los que estudian la gramática dicen que cuando ese lenguaje o esa estructura gramatical se emplea, que a veces lo que quiere decir es más bien dejan de amar, como si estuvieran amando el mundo. Yo no soy dogmático, puede ser, es lo que Juan está diciendo. Es posible que Juan haya detectado que hay algo de amor que está fomentando entre los creyentes y el mundo, y por eso les está diciendo, dejen de amar el mundo. Es una posibilidad, o posiblemente sencilla, es una advertencia que no amen, como para preservarlos de amar el mundo. Bueno, entonces, enseguida, si ustedes se fijan en el texto, les da 3 razones por las que no deberían amar al mundo. Hay 3 razones. Las resalto rápidamente y luego podemos verlas en un poquito más detalle. Número 1, si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a examinar esa frase. Es la primera razón por no amar el mundo. Número 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es la segunda razón por la que no deberíamos amar al mundo. La tercera se encuentra en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, entonces, en poquito más detalle, esas 3 razones. La primera, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo. También esa frase puede entenderse de por lo menos 3 maneras. Puede que esté diciendo, ese amor
no proviene del Padre, no es de Él, no es el amor que Él genera. O puede que esté diciendo, el Padre no ama a tal persona, la persona que ama al mundo. O la tercera y la más plausible, la más probable, es el amor de la persona por el Padre. O sea que no podemos tener un corazón dividido. No puedo yo amar al mundo y a la vez amar al Padre. No se puede. Es como cuando Cristo dijo que uno no puede servir a dos amos. O va a aborrecer a uno y amar al otro. O va a amar al otro y aborrecer al otro. No podemos amar los dos. Entonces, si yo estoy amando al mundo, me es imposible amar al Padre. Es la primera razón. Dios no quiere que tengamos el corazón dividido. Él quiere nuestra afección, nuestro amor. Número 2. Él habla de lo que hay en el mundo y él dice las cosas del mundo no provienen del Padre. Y son tres. Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y él dice, es todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Rápidamente uno puede comparar esas tres categorías con la tentación de Eva en el huerto de Edén, ¿verdad? En primer lugar, vio que el árbol era bueno para la comida. Luego, era algo deseable. Era agradable a los ojos. Y luego, por fin, era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria, la soberbia. También de igual manera uno puede hacer una comparación con estas cosas, con la tentación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los deseos de la carne. El diablo le dijo al Señor, si tú eres el Hijo de Dios, conviertes estas piedras en pan, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Él le dijo, lo subió al pináculo del templo, pero al monte primero para ver los reinos. Y él le dijo, todos estos te los doy si postrado me adores. Y Cristo le pudo contestar con la palabra de Dios, escrito está. Pero por último, lo lleva al pináculo del templo. Échate abajo si tú eres el Hijo de Dios, porque Él ha dado cuidado de ti a sus ángeles, etc. La vanagloria, la soberbia de la vida. Y Juan dice, todo lo que hay en el mundo, eso es. Y por eso no deberíamos amar al mundo. Pero número 3, él dice, el mundo pasa y sus deseos. Hermanos, este mundo y todo lo que ofrece es algo pasajero. Solo es para esta vida, no es para la eternidad. No dura. Y estimados hermanos, necesitamos aprender a vivir para la eternidad. Solo lo que se hace para el Señor Jesucristo dura para la eternidad. Y podamos poner la vista más allá de lo mundano. Entonces,
¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos este enemigo? Porque sí existe. Sí llega con sus placeres y sus presentaciones. Bueno, dijo el apóstol Pablo en otro pasaje que el mundo para él fue crucificado y que él fue crucificado al mundo. Lo que Pablo está diciendo es que yo considero que yo he muerto al mundo y que el muerto ha muerto a mí, que ya no existe esa relación. Es como si yo estuviera muerto. Y hermanos, es la provisión de Dios para enfrentar estos tres enemigos. Había una señorita que escribió un libro. Se llamaba Fanny Crosby. Vivió, nació en 1820 y ella escribió un libro. Su historia es algo triste. De niña pequeña tenía una enfermedad una vez en sus ojos. Y el doctor que normalmente la atendía no estaba y llamaron a otro que realmente no era doctor y llega y le aplicó un ungüento a sus ojos y lamentablemente quedó ciega. Pero más adelante, cuando ella era más grande y fue salva, ella debía que fue lo mejor que le pasó en la vida. Escribió muchos libros y en una ocasión ella estaba conversando con un vecino y ese vecino estaba lamentando la vida y quejándose de todo. Y Fanny se fue a su casa y inspirada por esa conversación, se sentó y escribió el himno, dejo el mundo y sigo a Cristo. Y la traducción al español, bueno, por lo menos la que encontré yo, dice así, dejo el mundo y sigo a Cristo porque el mundo pasará, mas su amor bendito, por los siglos durará. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré. Y al mirar que va conmigo, siempre alegre cantaré. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a mirarle cara a cara en plena luz. Hermanos, tenemos tres enemigos que constantemente están batallando contra nuestra alma. El diablo, con sus acusaciones, con todo lo que él trae, pero tenemos la armadura de Dios, el escudo de la fe, la espada de la palabra, coraza de la justicia, yelmo de la salvación. La carne la tenemos, sabemos que la tenemos y constantemente estamos batallando, pero tenemos el Espíritu para que andemos en el Espíritu, para no hacer las obras de la carne, para hacer morir las obras de la carne. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no deberíamos amar al mundo. Y podemos decir como el apóstol Pablo, hemos sido crucificados al mundo y el mundo ha sido crucificado a nosotros. Hermanos, que podamos llevar vidas victoriosas por medio de lo que Dios ha provisto, que Él nos ayude a estar firmes y que podamos seguir adelante esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, nos inclinamos en tu presencia dándote las gracias
por nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Pensamos en lo que hemos escuchado este fin de semana. Ahora nos corresponde ponerlo en práctica y llevar a cabo tu voluntad. Ayúdanos a amar a nuestro Dios, a nuestro Padre, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Que tú puedas bendecir lo que tengamos por delante, otra sesión de enseñanza y la predicación del Evangelio. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, tenemos 15 minutos para un descanso, hay café.